Ponemos a consideración un tema muy importante para el funcionamiento de la función judicial, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la justicia no camina? ¿Por qué los jueces fallan de una manera y no de otra? ¿Por qué siempre en vez de justicia lo que se encuentra es injusticia? Y a veces no encontramos respuestas, pero hay entidades que están encargadas de hacer investigación profunda y creo que el país les va a agradecer por seguir haciendo aquello. En algún momento conversaremos de algunas otras situaciones, pero esto que es lo más grave, ¿no? A enero del 2025, desde la iniciativa Radiografía Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se han publicado 415 perfiles de jueces provinciales y nacionales, 471 perfiles de agentes fiscales pertenecientes a 10 provincias consideradas conflictivas. Allí se detalla quiénes son estos jueces, fiscales, agentes, y resulta que hay 58 funcionarios judiciales que mantienen acciones en empresas privadas. De ellos, 6 presentan conflictos de interés por su relación con empresas de asesoría y representación jurídica. ¿Qué tal? Y de eso no se ocupa el Consejo de la Judicatura, ¿no? Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. Hernán, buen día, un gran abrazo a la distancia para ti y para la audiencia de FM Mundo. Te digo que no me impresiona en realidad porque debe haber muchas otras cosas más, pero detállanos esto de radiografía judicial y qué es exactamente lo que encontraron de estos 58 funcionarios con acciones en empresas. 6 tienen conflictos de interés. ¿Qué pasa? Partamos, Hernán, del hecho de que desde hace varios años Ciudadanía y Desarrollo viene implementando la iniciativa Radiografía Política y derivada de ella la iniciativa Radiografía Judicial, que lo que hace es, a partir de información pública, de portales, de instituciones públicas, así como información que las autoridades y los funcionarios proporcionan a través de Internet, determinar algunos asuntos que son relevantes para que la ciudadanía pueda conocer. Por ejemplo, si existen eventuales conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones. Esta iniciativa se ha hecho respecto de ministros de Estado, respecto de secretarios de la función ejecutiva, respecto de jueces de altas cortes o los miembros de la Asamblea Nacional. Así es que no es nuevo este trabajo, pero ahora sí, lo que tú mencionas, hemos considerado importante dar a conocer por las razones que en la publicación del día de ayer se mencionan. Y partamos del concepto de conflicto de interés. Un conflicto de interés no es otra cosa que cuando, en condición de funcionario o de autoridad, tus intereses particulares entran en conflicto con tus deberes y responsabilidades como funcionario. Cuando en el proceso de toma de decisiones este conflicto puede afectar la integridad y la imparcialidad de las decisiones que vas a tomar. No quiere decir que porque en nuestro país no hay formalmente una ley que regule el conflicto de interés, este tema puede pasar por alto, porque el Código Orgánico de la Función Judicial es claro en señalar respecto de fiscales, de defensores públicos y de otras autoridades y funcionarios del sector justicia, que no se puede ejercer la profesión, salvo hacer docencia universitaria, cuando se ocupa este tipo de cargos. Por lo tanto, si detectas tú que hay funcionarios que tienen acciones en empresas que además ejercen la representación jurídica en ciertas causas, cabe este posible conflicto de interés y obviamente una falta a lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Es que no quiero imaginar qué pasa con aquellos jueces y fiscales que tienen acciones en estudios jurídicos. O sea, ahí es cuando uno entiende. Cuando está metido en un tema jurídico y te dice, vea, yo soy amigo del juez, seguro, no se preocupe, tanto le cuesta y le tengo el caso a favor. Así es, ¿no? Así funcionan en algunos casos. Pero conozcamos nombres, ustedes tienen nombres. Mira, los nombres se han hecho públicos, Hernán, y en ese sentido creo que es importante decir que esperamos que no nos salgan con cuestiones como que se está
invadiendo la protección a los datos personales, porque, y me anticipo aquello, la normativa ecuatoriana y los antecedentes y precedentes del sistema interamericano de derechos humanos protegen el trabajo que estamos haciendo. Así es que por ese lado me anticipo a decir que no hay norma alguna que esté en este caso en conflicto con lo que se ha venido haciendo. Entonces, con ese disclaimer, por llamarlo de alguna manera, tenemos nosotros el caso de un juez de corte provincial de la sala de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito, que figura además no solo como accionista, sino como gerente general de una consultora jurídica y contable. Estamos hablando de Joseph Robert Mendieta Toledo. Ese es el primer caso en el que tú ves que, bueno, más allá de que te puede decir, pero yo no ejerzo, ¿por qué no se deshace de su paquete accionario mientras es formalmente juez de la Corte Provincial? ¿O por qué no ha dejado de ser, según información de la Superintendencia de Compañías, gerente general de dicha consultora jurídica, que presta servicios de defensa, de asistencia jurídica y judicial a personas que obviamente se acercan a ella? Entonces aquí tú tienes un potencial conflicto de interés de aquellos que están señalados en el Código Orgánico de la Función Judicial al mantener una relación directa con servicios de representación legal. Porque además sí conoce o tiene información de algún caso que maneje el bufete que gerencia, sencillamente como juez pues va a pasar la información a su equipo jurídico, ¿no? Entonces, al juez Joseph Mendieta Toledo, como bien dice nuestro invitado Mauricio Alarcón, o renuncia a lo uno o renuncia a lo otro. Y eso es importante porque yo no quiero pensar mal y espero que al menos, independientemente de este tipo de omisiones, llamémoslas omisiones, espero yo que no esté sucediendo algo que, por ejemplo, en otros países ha sido objeto de sanciones y hasta de procesos penales, en que personas que ocupan un cargo simplemente te dicen, mire, yo creo que usted podría tener un mejor resultado si es que acude a mi empresa de servicios jurídicos, ¿no? Entonces resulta que tú eres quien toma la decisión, pero la defensa de una de las partes involucradas en el conflicto a tu cargo está siendo asesorada por tu propia empresa. No quiero decir que eso ha sucedido con estos casos que están señalados por radiografía judicial, porque esperemos nosotros hablamos de potenciales conflictos de interés, pero en otros países ya ha pasado este tipo de cuestiones y por ello es importante que este tipo de relaciones se aclare. Tenemos otros casos relevantes, Hernán, que tú los debes de haber visto en una publicación. El caso de un juez del Cantón Quevedo, parte de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que es administrador financiero, ese es el cargo que consta en la Superintendencia de Compañías, y accionista de una empresa que presta servicios legales, Edgar Ricardo Moreira Contreras. Tenemos un juez de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil, Nelson Fernando Rojas Barros, que también es gerente general y accionista de la empresa Servilegal. Tenemos a Gustavo Alfredo Guerra Guayo, juez de la Unidad Penal de Delitos Flagrantes de Guayaquil, que forma parte de otra empresa que presta servicios legales. Y los dos últimos casos, Juan Carlos Valle Matute, juez de un tribunal de garantías penales de Guayaquil, accionista de un foro de actividades judiciales, empresa privada. Y finalmente Emilio Manuel Lima Panta, juez de la Unidad Judicial especializada en garantías penitenciarias, que es accionista de una empresa consultora de servicios legales. Mira tú que de los casos mencionados, los 6 vinculados a los temas de conflicto de interés potencial, 5 son jueces que ejercen en el ámbito penal. Ojo con ese detalle, que como sabemos es uno de los ámbitos más sensibles dentro de la administración de justicia. Ahora, con esta información entiendo que ustedes van a llegar al Consejo de la Judicatura o no, o hasta dónde van a llegar, porque claro, denunciarlo y quedarse ahí es como ya no va a pasar nada, pues ya sabemos, pero si le hacemos seguimiento a este tema, seguramente vamos a cortar un poco de cosas. Y además, ¿qué pasa con los otros 52 funcionarios que registran acciones en empresas privadas? Mira, partamos del hecho de estos 6 que son quizá los más preocupantes por ese posible conflicto de interés al ser jueces y tener acciones en empresas que prestan servicios de asesoría jurídica. La información va a ser puesta a consideración del Consejo de la Judicatura, porque por supuesto cuando las instituciones, quizá por tener una carga demasiado pesada de trabajo,
obvian este tipo de temas que además, ojo, son información pública obtenida de repositorios de datos públicos que cualquier ciudadano puede revisar, simplemente tienen que actuar como corresponde. Así es que la información será puesta el día de hoy en conocimiento de las autoridades para que ya sean ellas las que actúen, obviamente, de ser el caso, y aplicando sanciones, o si no, simplemente actuando para prevenir de manera ya formal que estos conflictos de interés constituyan formalmente violaciones al Código Orgánico de la Función Judicial. Afortunadamente, y retomo, Hernán, tus palabras mencionadas al inicio, cuando las instituciones, pensemos bien, por mucha carga laboral, por mucho problema coyuntural, obvian este tipo de cuestiones, habemos personas desde la sociedad civil listas y dispuestas a tender una mano para trabajar en la promoción de la integridad, de la transparencia y de que las cosas en las instituciones funcionen de la mejor manera. Y hay que seguir haciéndolo, porque si no lo hacen, si no hacen la depuración, las entidades obligadas a hacerlo, pues desde la sociedad civil está bien que se publiquen este tipo de trabajos que los vienen realizando a través de la iniciativa Radiografía Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, muy gentil. Gracias, Hernán, a ti, un gran abrazo para ti, para la audiencia de FM Mundo, y que sea un buen día para todos. Ahí queda.